Entonces es un placer para mí introducir hoy al profesor Deb Hill y al profesor Ravi Kumar, que nos estarán presentando hoy. Dave hablará primero. Es editor y fundador de las políticas educacionales, también es profesor. Ha enseñado en distintos lugares alrededor del mundo, tanto en Inglaterra, China. Es muy interesante el que ustedes puedan ver la configuración de la conferencia. Hay distintos doctorados en Valparaíso, Chile. Last year. And Dave, as well as being an academic, has spent a life of activism and has run Ha for office. pasado mucho tiempo siendo activista y también tiene, tiene una gran experiencia significativa en construcción a través de la construcción de distintas teorías e investigaciones. Hay mucho más que decir de él, pero también quiero incluir la descripción de Ravi luego de que Dave hable. Muy bien, sí, estuve trabajando en la industria constructora gracias a mi padre, pero el de construir el capitalismo y reconstruirlo también. Entonces, eso es el momento en el que la construcción se vuelve reconstrucción con activismo. Bueno, tendré 20 minutos aproximadamente y voy a darles una vista general acerca de la resistencia y la solidaridad. Voy a hacerles tres preguntas, pero vamos a comenzar con la primera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a llegar? Estas son las tres preguntas iniciales que tendré en estos 10 minutos de discusión. Entonces, podemos deconstruirlo todo dentro de esta discusión. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que les voy a decir es bastante obvio. Quizás hay alguna persona que pueda saberlo, pero hablamos acerca del globo a nivel mundial, un rol mundial que estamos intensificando a través de la economía, el financiamiento, la crianza, los géneros, las clases trabajadoras y también acerca de la extracción de los valores de los trabajadores. En otras palabras, las familias trabajadoras tienen que trabajar cada vez más y más duro para poder llegar al final del día comparado a hace muchos años. Pero bueno, mi crítica al neoliberalismo no es solo a través de la política, no es solo una versión del capitalismo, no tampoco es una versión más extrema de esta. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, a nivel global, mundial, ¿dónde estamos ahora? Bueno, para poder responder esto, la intensificación de la explotación, hay una intensificación de la gente pobre. Entonces también hay un incremento de la resistencia ante esto. Lo podemos ver en Sri Lanka a través de todo el mundo. Lo vemos a través del intercambio, las uniones de intercambio en grupos locales y también vemos movimientos sociales. Pero claro, siempre han existido. Sin embargo, últimamente desde la última formación del mundo económico, quizás dentro de 20, 30 años, quizás 40, ha habido un crecimiento masivo de las huelgas y movimientos sociales. También sobre una rebelión de extinción, hay muchas marchas en mi ciudad hace 60 años, más o menos cuando era un joven, pero últimamente ha explotado. Y hay una sola razón por esto: la extinción de la rebelión y las distintas huelgas. Pero, en tercer lugar, tenemos el incremento del, del autoritarismo ideológico. El capitalismo nunca es confortable, nunca es cálido.
Hay muy pocas personas que pueden estar en ese lugar. Hay muy pocas personas, las más ricas del mundo, pueden estar ahí. Muy pocas personas mueren porque no tienen qué comer ni cómo vivir. Hay muy pocas personas que mueren de hipotermia. Y bueno, con el neoliberalismo estamos viendo toda esta filosofía tan terrible. Y también hay muchas personas que están un poco felices de que hay alguien más que puede morir por ellos. Para mí, esto es nauseabundo de la economía. Incluirlo con un nuevo día más, por ejemplo, el primer ministro, por siglos, vamos a seguir viviendo esto por siglos, pues no. El centro de hoy debe ser bastante diferente. La política debe estar dentro de nuestras mentes. Lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con distintos líderes y todas las personas que los apoyan. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos intentan evitar las protestas, las huelgas, restringirlas. Pero claro, pueden hacerlo. Pero ¿qué significan? Pueden detenerlos. Y si fueran millones de personas, si tuvieran una mayor solidaridad, bueno, entonces podríamos ganar. Y algunas veces lo hacemos. Esta sesión trata acerca de la pedagogía. Y bueno, hay miles de artículos y libros acerca de poder sostener el currículum de los profesores, en la pedagogía, en la educación escolar, en los trabajos, y por ejemplo, cómo el gobierno británico ha removido estas distintas agendas y currículums de la educación y el currículum de la educación de la pedagogía, en vez de educar, bueno, en inglés se llama entrenar como profesor, en vez de enseñar. Ha habido un gran cambio hacia la izquierda a nivel mundial en muchos países. Y bueno, el peligro real de esto, pues claro, para todo el mundo dentro de, de esta charla de Zoom, estaríamos muertos si el fascismo puede llegar al poder. Pero es la clase trabajadora y sus representantes de la clase trabajadora que van a todo esto y han sido asesinados alrededor de la historia. La segunda pregunta, bastante rápida. ¿Dónde queremos llegar? ¿A- ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer durante nuestras vidas? Se lo pregunto a todos ustedes que están escuchándome. Hay miles y millones de personas radicales, socialistas, comunistas, marxistas, educadores alrededor del mundo, pero ¿a dónde queremos llegar? Tenemos tres opciones. La primera es conservadora. ¿Y es donde estamos? Bueno, no es tan malo. Tenemos bastantes cosas, con mucho tiempo sobre la educación, una cosa acogedora. Pero bueno, mira alrededor, el capitalismo, el medio ambiente, la salud, la vida, tienen distintas peticiones. Pero bueno, ellos se conforman como el conservadurismo. Luego tenemos millones de personas que están reformando el capitalismo, hacerlo de una forma más gentil para el mundo. Hablamos de la sociedad democrática. Bueno, si llegas ahí, esto nos puede crear una gran sociedad bastante distintiva, sin equidad. Y es por eso que ocurre la revolución. Y bueno, aquí llega la pedagogía revolucionaria, más crítica. Por supuesto, tuvimos a Lenin, Freire, Trotsky, todos ellos fueron pedagogos que reformaron la educación, pero por supuesto que lo hicimos.
tomamos estas regulaciones y todas estas etiquetas, les dimos protecciones y bueno, yo crecí, mírenme a mí, tengo 70 años, pero yo crecí en este autoritarismo. Tuve leche por doquier, tuve educación gratis, también tuve universidad gratis, he vivido mucho tiempo y también le puedo dar a mi madre un poco de dinero. Son reformas bastante valiosas que hubieran, pero las reformas siempre pueden ser quitadas de vuelta. Esto es lo que el capitalismo hace en tiempos de crisis. Y bueno, lo vemos ahora a nivel global. Las reformas nos están siendo quitadas, quitan la habilidad de poder vivir tantos años como un retirado, como jubilado, pero la tercera opción es transformar. Y eso es el socialismo. Hablando de forma técnica, es una democracia igualitaria, tiene esta perspectiva. Aprendimos de los errores de la historia sobre el racismo en los distintos grupos, los llamamos marxistas, pero también vemos distintas cosas como distintos países como Cuba, sus servicios. En las Américas podemos ver qué es lo que sucede cuando hay una sociedad comunista. Lamentablemente se vuelve absorta dentro del capitalismo como Bulgaria y Rusia. Es en muchas cosas bastante admirable porque no hay solo un grupo el que está regulando a la gente. Pero, ¿qué sucede? La gente muere 9 años antes, al menos en Rusia esto está sucediendo. Entonces, si volvemos a la educación. Bueno, hay varios de nosotros que estamos absortos en la educación y estamos comprometidos en estas reformas, también acerca de sus derechos, les podemos enseñar a ser críticos, ser activistas y enseñarles a transformar las universidades, el medio, los colegios y también los hogares para la educación más crítica. La última pregunta, ¿cómo llegaremos allí? Es una pregunta acerca de de la pedagogía. ¿Cómo llegamos al estado que deseamos acerca del marxismo, por ejemplo, que es mi decisión? Pero ¿cómo llegamos a ese estado? ¿Cómo los profesores, no solamente cualquier tipo de profesor, sea de colegio, universidad, cómo pueden transformarse en un activista político de comunidad? ¿Cómo pueden transformar a los niños? Bueno, los profesores pueden hacer nuestra sociedad y esta es su posición como un pilar en mi caso. Tienen, bueno, con mejores salarios. El poder ser un profesor. Estamos en una posición más envidiable. Pero, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, a través de la política como un activista. Soy un activista, estoy enfocado en la acción, me ocupo en esto y ha sido bastante exitoso dentro de lo que yo hago. ¿Cómo llegamos ahí? A través de 2 millones de personas, 3 millones. Pues si vemos a través de la historia, han podido transformar, pero podemos verlo también desde las elecciones. Las elecciones, como dijo Michael en un inicio, las elecciones del Congreso, del Parlamento en mi caso, también las municipales. Y bueno, yo algunas veces también fui electo para representar a la población en el gobierno de un país, pero es muy importante esto. Puedes actuar como tribuna, puedes demostrar todas tus creencias y publicitarlas. Pero bueno, ¿cómo es que, bueno, cómo llegamos a
un punto más pequeño que ha sucedido, que tiene de 10, 20 miembros, y tenemos creencias más grandes por el lado de la izquierda, por ejemplo, más izquierdistas. Bueno, tenemos las franjas marxistas en distintos grupos para que puedan mantener su integridad. ¿Cómo llegamos ahí? A través de los movimientos sociales, nuevamente. Bueno, creo que me estoy quedando en tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿2 minutos? Bueno, sí tenemos un poco de tiempo, así que tómate estos 2 minutos. Bien, genial. No, voy a tomarme 3. Muy bien, el tercer punto, ¿cómo llegamos hasta ahí? A través de los movimientos sociales, pero no es fácil al ir a distintas marchas, reuniones a través de Zoom, también tener reuniones en distintos discos quizás, donde la gente se desenvuelve para poder realizar las rebeliones en distintas campañas, por ejemplo, las británicas. En caso somos anarquistas, pero no soy seccionario y espero que trabajemos juntos. Entonces, estas demostraciones de las uniones de intercambio, bueno, hay millones de personas ahí afuera en distintas organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a terminar con esto. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Tenemos otras consideraciones, tenemos familias, a veces tenemos que tomarnos un descanso del activismo, pero hacemos lo que hacemos y tenemos que poder dar solidaridad y valor, también poder analizarlo. En mi caso es ira. La ira es hacia el capitalismo, tanto en mi familia como en los miembros de los lugares donde yo trabajo. Puedo ver lo que el capitalismo nos hace a mi clase social, mi familia, y está mal. Nos están reemplazando. Entonces, necesitamos esta ira. Necesitamos el valor, el coraje. Muchos de nosotros perdimos nuestros trabajos a través de los movimientos políticos, pero necesitamos solidaridad para esto. En este tiempo, soy de las dos de las terceras partes de Inglaterra, pero también estoy en la posición de ofrecer algo de liderazgo. Y quiero terminar con 2 palabras, aparte de ira y análisis. Y estas son, bueno, pueden sorprenderlos quizás. Amabilidad. Quizás los haga reír, pero la amabilidad para las personas con las que estamos contrarios a sus políticas y la determinación. Entonces, esta amabilidad es la última palabra. Y bueno, finalmente, el activismo. Tenemos que estar activos. No es suficiente el hacer reuniones en Zoom, hacer charlas, dar discursos. Tenemos que involucrarnos en los distintos movimientos, en distintas direcciones políticas para poder tomar una acción política. Muchas gracias. Brilliant, Dave. Thank you so much. And Excelente, muchísimas gracias, Dave. Gracias por este concepto general de ira, de lo que hablamos en la mañana. También estaremos hablando acerca de esto. ¡Qué emoción! Voy a dejar que la audiencia siga discutiendo acerca de esto, pero es mi placer introducir al profesor Ravi Kumar. Él enseña socialismo en la Universidad de Nueva Delhi y también en otras. Parece que ha tenido bastante tiempo, enseñando hace mucho tiempo. Es un placer para mí. Su especialización también es acerca de los movimientos sociales.
Y bueno, David, por favor, ha estado escribiendo algunos libros en los últimos años y parece como un buen título. Y estoy arreglando un poco de mis mangas. Bueno, hay libros acerca de la República Nueva, acerca de la nueva república que hay en India. En 2019 también estuve trabajando con distintos programas. También también enseño sociología y antropología en la universidad. Y bueno, creo que podemos tener mayores reflexiones al respecto del trabajo de Ravi. Así que adelante. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a los organizadores. Espero que pueda finalizar de manera no tan abrupta para poder beneficiar a la discusión. Creo que dentro de los tópicos mucho puede ser similar. Y creo que hablar sobre el marxismo es importante. Vengo de un contexto en donde se simplifica la diversidad y no es común. No hay mucha diversidad de la religión, de clases, hay muchas distintos lenguajes, pero no los voy a mencionar. Esto es muy diverso en India y es común de ver. Así que esta es la clase de movimientos históricos que se pueden ver de manera independiente en India. Pero no voy a hablar sobre los idiomas, porque hay una gran cantidad de categorías, como las triviales, las religiones y mucho más. Estas sociedades, sin importar la diversidad, se han visto unificadas por el capitalismo. Así que se puede ver la unificación que hubo después de manera independiente. Desde que comenzó la marcha del capitalismo, se puede ver que esto se define hoy en día de la segunda persona más rica, y esto ha sido una lucha hasta hoy en día. También esto es evidente debido al hecho de que la población mantiene 77% de la riqueza, y hasta el 2017 fue solamente para una persona. Hay millones de indios que trabajan para la sociedad, pero solamente una persona aumenta su riqueza. El número de billonarios hasta el 2017, desde el 2001 hasta el 2017, disminuyó. Incluso el Estado, el cual es el gobierno hindú, sé que esto es solamente por el Estado, pero han estado prestando muchos servicios estos últimos años, incluso para las condiciones actuales. Quizás no todas las personas van a poder entender todo lo que se ha hecho para que la sociedad pueda sostenerse. Y aunque los reportes digan que el 90% de la población pueda sostenerse bien
ha sido algo muy difícil para la sociedad actual porque no ganan tanto como se dice en los reportes. Se ha cambiado hasta el 1% de las personas en donde no tienen la igualdad de oportunidades y de economía. Así que se requiere la participación comunitaria para que se mantenga y se pueda aumentar todo esto, estos salarios, en donde las minorías puedan ayudar. Alrededor del 88% de la población ocupa la parte superior de la jerarquía y menos del 5% de la gente perteneciente a lo que se llama a los oprimidos ocupan la parte inferior. Ahora las estadísticas pueden mantenerse y seguir, pero las estadísticas cambian en términos de accesibilidad para el final del marginalismo. Se requiere la ayuda y la participación de la población para que puedan surgir nuevos poderes como por ejemplo nuestro país, y para que puedan contribuir a esta parte. Así que esta es la clase de situaciones que estamos presentando hoy en día. Esto es solamente una de manera generalizada en donde se puede ver la sociedad. También tenemos la educación, se refleja en la educación, perdón, en la discriminación y la diversificación. Debido a esta situación, esto representa un gran desafío. Así que voy a hablar sobre la ira como la democracia y quién puede traer el proletariado que no se usa de manera directa. Aquí podemos argumentar que la privatización ha sido muy perjudicial para la sociedad actual. Y es esta idea de reformar en el tiempo presente que se necesita, y creo que es importante, porque voy a volver a hablar sobre los movimientos sociales. La idea de reformar ha sido algo central y un argumento central de estos movimientos. Y cuando sucede este proceso, es porque se transforma la estructura económica. Es esta reforma que se ha vuelto el punto central. Al hablar sobre, bueno, no soy el primero en hablar de esto, pero porque hay muchos que han hablado sobre de que la reforma, perdón, es el punto central y que no significa realmente la ayuda para el capitalismo. Y a veces nos olvidamos de que cuando nos mantenemos en la alianza de la burocracia, puede crear condiciones para el fascismo. Y ahora vamos a hablar sobre mantenernos con esto. Hay que mantener en mente el centro de la pregunta.
También somos muy privilegiados de poder ser testigos de una historia, la cual es la historia de que podemos ver distintos movimientos y gobiernos que han comenzado a existir, pero aún no somos capaces de poder resolver los problemas que hemos enfrentado. Tenemos diferentes formas de gobiernos, por ejemplo, los no capitalistas, los capitalistas, y creo que es importante, que es una pregunta importante, la cual tenemos que hablar, porque hay muchos estudios que demuestran que esto está sucediendo. Sin embargo, las características de las reformas las reformas revolucionarias, perdón, pueden justificar la opresión del orden capitalista. Tenemos que pensar cómo se puede conceptualizar la democracia, más que decir que el capitalismo hizo esto. Tenemos que saber cómo estas experiencias pueden ayudarnos de manera académica y de discursos políticos y establecer una regla de longevidad en donde nos pueden dar una idea más general sobre la academia y las políticas, en donde el capitalismo puede ser importante o no, y si sobrevive o no, en donde puede que sea la única forma de poder mantener este régimen de opresión o no. Olvidar que estos cambios pueden mantenerse dentro del sistema, podemos saber si hay alguna otra alternativa que pueda sugerir cambios para esta situación. Para poder analizar de manera correcta los procesos de todos estos cambios, hay que saber que esta situación llevaron a los procesos, la historia y la conceptualización, en donde el Estado nos ha demostrado que la gente no está segura. Esto para mí es la vida, en donde ha ayudado a nuestra vida y a nuestra existencia, en donde el capitalismo ha ayudado a los colectivos. También tenemos la idea de la democracia, que permite a nosotros mismos y a nuestro bienestar. Aquí es donde existe el principio de Freire, en donde están las promesas. Los movimientos sociales, por tanto, deben entender la importancia de la pedagogía, en donde son instrumentos para hacernos preguntas de lo que existe y cómo esto puede aumentar los valores de las ideas, crear nuevas ideas y nuevos movimientos para poder ayudar al diálogo, en donde se requiere la participación de las personas que son parte de esto. El actual modelo de educación se debería basar también en las experiencias y cómo esto puede ayudar a las próximas experiencias. El aprender de la vida y el aprender de las instituciones debería unirse. Cuando se reflejan los movimientos sociales en un niño, por ejemplo, que está jugando a videojuegos, hace que éste reflexione y estas preguntas puedan ayudar a las cualidades. Estas son especies de sociedades en donde no solamente se puede ver la clase precaria, sino que también se ven las clases trabajadoras y tribales. Hay muchos cambios que han ido sucediendo, sin embargo hay muchos capítulos en donde debemos esforzarnos para seguir con los cambios. Hay que motivar a los estudiantes para que puedan seguir reflexionando sobre todos estos temas. Formalizar la educación
la educación formal debe ser quebrada para poder ayudar con las experiencias, en donde el sistema es controlado y todo el sistema pedagógico también es controlado, incluyendo algunos discursos sobre el orden que mantiene estancado todo este sistema. Estoy diciendo que el capital de una forma puede mirarse como una base, pero no se puede ver nada más allá. Saber que la oposición tiene el capitalismo de manera muy mala se puede ver en ambas condiciones. Pero tenemos que saber que no tenemos que rendirnos para un nuevo orden económico. Esta situación se puede ver en los movimientos sociales, por ejemplo, en la pedagogía. O puede ser algo muy bueno para el capitalismo, puede ser algo muy destructivo. Muchas gracias. Thank you, Ravi. Muchas gracias, Ravi. De hecho, estamos organizando esta sesión, ya que creo que tienes 2 minutos para discutir más esto y hacer esta intervención. Tienes una perspectiva asombrosa sobre este tema en cuanto a transformar las reformas. Y me pregunto, ¿cómo es que ahora las conspiraciones lideran nuestra vida? Esto ha sucedido en la vida real. Por ejemplo, este deseo de reformar es algo a lo que tenemos que prestar atención junto con este libro como del reseteo, que comparte ideas sobre el capitalismo y su reforma también. Y esto ha sido muy importante para los movimientos y que comprueban que el poder global es importante para los movimientos activistas y el Estado. Y hay que tomarlas en consideración. Y en cuanto a esta idea de que el Estado se preocupa por el socialismo, es constantemente que defiende el Estado y el Estado no es, tú sabes, un área muy empoderada y lucrativa, ya que la gente trabajadora es la más importante. Entonces estamos dando lugar a estos temas para ver las estrategias y ver de un punto de vista y una nueva luz que el derecho es crucial, que la derecha, perdón, está haciendo esto, que la derecha haciendo esto otro, pero las corporaciones se confunden y nos confunden a nosotros también. Vemos que en el siglo XX hay líneas de confusión, ya que hay razones para ello. Es por eso que estamos en este foro de discusión. Solamente quería hacer este comentario para Ravi. Mientras puedan hacerlo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, me gustaría hacer un comentario de que Ravi se adentró a este tema de la democracia y poder verla desde otro punto de vista. Creo que el primer ministro de Canadá
en los 90 estaba defendiendo las políticas neoliberales y de hecho dijo públicamente que muchas personas se iban a tener que sacrificar. Incluso si vemos el lenguaje, esto se queda dando vueltas en tu mente. Y sí, vamos a tener que sacrificar a algunas personas. Eso es algo muy raro, solo comentario. Brilliant, thank you. And Ok, muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría comment or a hacer un question before we comentario o una pregunta antes de que and then to Ravi? sigamos? Oh, there's one. Ayo. Bueno, creo que hay una. Sí, creo que esto es desde un análisis personal. En mi propia vida, y creo que ha sido bastante emblemático, es que mientras más miseria hay en el mundo, hay menos energía y menos capacidad para comprometerse en cuanto a estas acciones. Yo misma me he visto envuelta en esta motivación política, pero me he dado cuenta que en mi trabajo, por ejemplo, me he sentido un poco vacía, o el tener que hacer cosas básicas como bañarme o visitar amigos es algo limitado. Entonces, creo que esto es un propósito más grande y creo que estoy en una posición bastante privilegiada en mi vida. Me pregunto sobre la capacidad de las personas para enfrentar estas inseguridades o escasez de comida o inhabilidad para conceptualizar todos estos temas. Espero que este comentario ayude en algo. That's good. That's the precariousness of life and people Eso just está muy bien. once in those conditions. El ver el hecho de las personas y las condiciones en las que viven. Sí, claro, Michael, sí ha sido muy adorable este comentario. Viene de transformar y reformar. Y si nos movemos con las reformas, entonces también vemos una deformación de la humanidad, una difamación de la esencia humana, de qué significa ser humano, qué significa ser cooperativo, apoyar a los demás, ser amable. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esto. El segundo punto es el socialismo, de que desde mi experiencia política y desde mi entendimiento, el Estado es un comité ejecutivo que está encapsulado y que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Digo, por ejemplo, veamos el gobierno británico de hoy en día. Están preocupados de que haya un nuevo ministro, por ejemplo, hay un nuevo primer ministro cada semana. Y son todos bastante grotescos en este sentido y en su experiencia de su vida cotidiana, ya que no tienen un entendimiento real. Y esto se ha vuelto muy obvio en estos debates online. Entonces, para conectar el Estado, ¿y qué haremos con él? Podemos deshacernos de él, podemos deshacernos del Estado. Y en algunos casos hay poder, lo vimos en la Revolución Rusa y lo vemos en muchas ciudades alrededor del mundo. Habían trabajadores que se tomaron esta ciudad y la producción y la distribución de la comida luego de la Revolución Rusa. Pero esto es una forma de hacer las cosas. Podemos tener el poder
donde el Estado está involucrado, pero podemos hacerlo de una manera más simple. Quiero abordar 3 puntos más. Sí, es algo nuevo. Bueno, de hecho no es tan nuevo. Es el autoritarismo y el populismo. Miren a Mussolini o Hitler. Nunca tuvieron los votos de la mayoría y fueron a reelección, pero ellos apelaron a estos puestos sobre el autoritarismo. El problema es que por mucho tiempo las personas se han visto envueltas en una clase. Por ejemplo, los multimillonarios estadounidenses. Hay una clase trabajadora y mi clase está ganando y es porque la clase trabajadora, que incluye a los trabajadores profesionales, no tienen mucha voz en esta área. Hay gente que está tratando de subsistir con mucho dinero, con muy poco dinero, perdón, al día. Y hay muchos líderes de partidos socialistas y representantes en Portugal, por ejemplo, el Partido Socialista, etcétera. No quieren rendirse, no están luchando por esta causa, pero por ellos, no por las clases. Hacen sus discursos y todos los escuchan. No hay división de de la clase trabajadora. Bueno, eso fue el populismo y es por esto que las personas vienen aquí. De hecho, algunos de ustedes son marxistas porque ven esto desde otro punto de vista. Ravi habló de la explotación social y sí, es la clase trabajadora. Ellos son los que están más preocupados y los que se han rebelado en Europa. De acuerdo a estas políticas, las personas tienen estas ideologías hegemónicas de las condiciones materiales de sus vidas. Si ganan, por ejemplo, empiezan a ver una verdadera ideología de las personas y debemos hacer algo al respecto. Tenemos que estar ahí, con o sin experiencias, con o sin conocimientos, sino que trabajar en estas y en el conocimiento para batallar. 2 puntos breves más. Bueno, la diversidad está bien, la gente no tiene por qué ser sacrificada. Hablamos de la población aborígena en Australia. ¿Qué pasa con los nativoamericanos o las poblaciones en Norteamérica de los nativoamericanos? Mueren algunos. Son usados por el capitalismo. Y el partido de izquierda también ha tenido que ver en este proceso. Eh, Disculpen por este acento escocés. Oh, señor primer ministro, estás haciendo políticas y ellos van a estar muertos. Pero es cierto, hay mucha gente preocupada. Hay un carpintero que murió hace 10 años aproximadamente, que tenía una posición y tenía 90 años de una vida bastante saludable. Y el punto final es responder, disculpen, no puedo pronunciar tu nombre, Bayo. Ok, no puedo escucharte muy bien, disculpa. Pero bueno, estos comentarios, no entendí muy bien lo que dijiste, pero es importante la solidaridad, perdón, es clave para los cambios.
y también la solidaridad social entre las personas y que sea algo ideológico y político también, no solamente hay, por ejemplo, un canal de televisión que habla de esto. No está solamente el socialismo, la revolución o el marxismo, el anticapitalismo. Hay muchas más personas en los lugares de trabajo, entonces es una solidaridad política y finalmente que está relacionado con la amabilidad también, con la solidaridad emocional. Necesitamos esto para las personas que son minoría, darles solidaridad emocional. Entonces, esta es una palabra muy importante. Ravi, creo que hay tiempo para que hables un poco más. Tenemos algunos 7 minutos más de la sesión. Si quieres terminar con algo de tu interés, será bastante bueno. Bueno, no sé si podré responder todo lo que han dicho hoy, pero de lo que sí he entendido y creo realmente, y tal vez no lo sé muy bien, pero podemos seguir con este debate. Creo que lo que se necesita en las relaciones es tener una ideología y hablo en primer lugar con la referencia del Estado y el socialismo, porque hay muchos estudiosos que ven al Estado y experimentan que estos movimientos de cuando se hace una captura del Estado y se trata de replicar este Estado. Y este es uno de los problemas porque si tú replicas algo como el Estado capitalista, sigue un movimiento detrás. Y creo que es muy importante abordar la pregunta de cómo funciona esto, incluso cuando suceda la revolución o el proletariado ocupe el poder, ¿cómo será? ¿Cómo será nuestra imaginación, por ejemplo? Creo que son factores que debemos pensar y tomar en consideración. También esta idealización de la resistencia. No he leído mucho al respecto, pero estoy haciendo mis propios estudios. Lo que es el capitalismo y lo que ha hecho es que hace que un ser sea opresivo, oprimido, perdón, y eso es lo que lo hace parte del capitalismo, pero el hecho de que la realización de esto, y bueno, luego estoy enfatizando desde el contexto del cual yo estoy hablando. ¿Quién es el trabajador y quién no es el trabajador? Hace unos años dediqué mi trabajo a la referencia de la educación en cuanto a los debates de la educación. Y en una región como en Asia del Sur, tenemos los bibliotecarios, tenemos uniones que están basadas en la unión, entre otros factores, pero nos olvidamos de ciertos aspectos que en los tiempos de hoy, si puedes recordar, perdón, por ejemplo, la última reunión que tuvimos, es que se desmantela la educación pública que tenemos en este país, en India, pero no hay ninguna resistencia porque es un flujo histórico que concentra esta unidad. Hay personas que han perdido sus trabajos y que les cuesta mucho mantenerse en pie
y que los vuelven a contratar desde una compañía privada, por ejemplo. Y esto es lo que sucede muy a menudo cuando hay opresores, y es lo que pasa muchas veces con el capitalismo, que está alrededor de muchas ideologías que no nos dejan seguir adelante con la resistencia. Por lo tanto, debemos pensar muy bien en este tema y finalmente en el partido de derecha. Bueno, podría estar equivocada, pero creo que este movimiento es muy diferente de, por ejemplo, Bolsonaro o Johnson. ¿Y por qué digo esto? Y es que los gobiernos tienen planes ideológicos que vienen del gobierno, pero que provienen también de distintas organizaciones y que han estado trabajando constantemente desde 1920, y esto fortalece las ideologías en la India, ya que hay cosas muy interesantes de que el capitalismo corporativo es una combinación de automatización y que tienes el apoyo corporativo del capitalismo. Se han apropiado de tanto de la derecha o de la izquierda, de los marxistas, están creando nuevas fuentes para esparcir estas ideologías. La, la apropiación es algo importante y lo que debemos ver es tomar en cuenta este punto y analizarlo, y los movimientos sociales tienen mucha importancia significativa al color, a los líderes, y son simbolismos o símbolos que juegan un rol importante, yo diría, de la movilización marxista también. Creo que hay manifestaciones de este partido. Bueno, esas son las variaciones del partido de izquierda que tenemos, pero lo que se necesita es ver el rol del simbolismo en este tema. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quiero recordarles que más tarde tendremos el happy hour o el cóctel para que nos reunamos y sigamos discutiendo. Eh, También habrá una sesión en la tarde, creo que será a las 3:30 o a las 4:30, que es la hora de Chile. Y bueno, será con otros horarios en otras partes del mundo, pero continuaremos más tarde hablando de estos temas también. Es una oportunidad especial para escuchar a Ravi Kumar. Y creo que Levi quiere decir algo. Ah, es a las 4:30 en Chile. Ok. Sí, entonces es a las 4:30 en Chile. Bueno, ahí tendremos algunos tiempos muertos y serán bienvenidos en esas charlas también. Y también será a las 7:30 en Canadá. Muchas gracias a Ravi con su sesión tan cálida. No sé si quieres decir algo más, una última palabra. ¿Alguno de ustedes? Educate, agitate, organize. Edúquense, organícense. Bueno, ese es un llamado de Dave. Así termina la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y a los invitados especiales.